problema más grande de la iglesia es la división. La iglesia tiene que volverse a unir. Tú ves la iglesia como cualquier cosa, dando brinco y saltando y saber lo que estamos viendo. O dice la Biblia que pidamos a Dios espíritu de seguimiento del espíritu. Punto de seguimiento para significar que el espíritu se mueve. ¿Qué estamos viendo? Hoy no fue Ananí y Zafira ante Pedro hablándole mentira. Ay, padre. Cuando venía de la heredad. Y si Pedro tiene el Espíritu Santo, ¿se me ha dado cuenta? No. ¿Qué le dijo Pedro? Tú no me has mentido a mí. Ey. ¿Por qué? Porque si tú no has sido instruido, tú vas a ser de piedra vocación para lo que viene. Amén. Por eso que estamos viendo que los predicadores están golpeando al pueblo. Y es porque no fueron no tienen presencia, no tienen unción. Ay, y como te dije ahorita, mucho espuma y poco chocolate. Dios te tiene a ti. Dios te tiene a ti. David tenía un equipo de músicos. El rey David le pagaba para alabar a Dios, pero con un propósito. Tiene que moverse el espíritu, acuérdate. Esa es la Biblia que David danzaba. ¿Qué le tocaba a esos jóvenes si no se movía el poder de Isabel? ¿Qué le hacía David a esos jóvenes? Ay. Está profundo. La Biblia no lo registra, pero yo estoy seguro que si ese día no se movía el poder de Dios cuando esos jóvenes tocaban, David lo mandaba a matar. Porque había pecado. Y donde no se mueve Dios, porque algo. Hay pecado, varón, hay pecado. Ahora Dios no se mueve todos los días. Entiendan, los profetas profetizaban de tiempo en tiempo. El Espíritu Santo derramó el día de Pentecostés ese día y quedó ahí. Pero Dios no se movía como la gente piensa. No, Dios tiene su forma de trabajar. Dios se mueve como fuego. Dios se mueve como río de agua viva. Amén. Dios se mueve como aceite hundido. Dios se mueve como tormenta. Dios se mueve como terremoto. Pero Dios se mueve como cielo pasible. También. Pero el diablo no te mueve como fuego. El diablo se mueve como terremoto. El diablo viene como tormenta, como torbellino, como todo dice la escritura. Viene imitando a Dios. Pero el diablo se equivoca la tercera vez. Dios no. Dios es perfecto. Por eso que fue que el profeta Elías no salió de la cueva cuando vio que venía el fuego. Porque ya Dios se había movido con Elías, con el fuego cuando quemó el holocausto. Sí. Ya Dios había visto un terremoto con Elías. Ya Elías había orado que Dios no mandara lluvia y no había llovido. Y Elías había visto a Dios moverse entre el bollino. Pero el diablo sabía también eso. ¿Qué hizo el diablo? Voy a ir primero para cuando yo me acerque con el fuego, Elías salga, porque ya Jehová se movió en el fuego. Pero él es un hombre de Dios, pero Elías tenía el Espíritu de Dios. Un profeta con un poder terrible. Él entendía que Dios no venía en ese momento. Pero si lo hace ahora, salen para afuera los creyentes. ¿Creen que Dios vino ahí? Sí. Si tú ves la iglesia con cualquier cosa, dando brinco y saltando y saber lo que estamos viendo. O dice la Biblia que pidamos a Dios espíritu de seguimiento del espíritu. Punto de seguimiento para significar que el espíritu se mueve. ¿Qué estamos viendo? Hoy no fue Ananí y Zafira ante Pedro hablándole mentira. Ay, padre. Cuando venía de la heredad. Y si Pedro tiene el Espíritu Santo, ¿se me ha dado cuenta? No. ¿Qué le dijo Pedro? Tú no me has mentido a mí. Él tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué le pasó a las dos personas? Lo mató inmediatamente. Necesitamos un Dios que haga eso ahora. Ay, padre. Varón, yo me acuerdo que en los años 90, 95, 92, 91 por ahí, tú no podías subir a estar en pecado. Que lo vi con mis ojos. Todavía yo, estando descarriado, pintaba algunas iglesias. Me llamaban los pastores, yo siempre estaba dispuesto a servirle al Señor. Iba a pintar las iglesias a un precio más barato para orar al Señor. Amén. Y yo le decía al pastor, venga, ore por mí primero, porque yo no me voy a subir a saltar. Amén. No me importa que la iglesia sea mundana, que sea iglesia canana, yo no me voy a subir a saltar, porque para mí es el lugar santísimo. Ahí se sienta Dios. Amén. En lo oculto. Ahí está la presencia de Dios. Pero escuche bien, porque usted tiene conciencia. Y cuando nosotros tenemos conciencia es que nosotros reconocemos que en el día tras día le fallamos a Dios. Sí. Y hay ocasiones que hay pecados que quizás no son tan cosas. Hay pecados leves como hay pecados fuertes. Pero hay personas que al no tener conciencia de sí mismos, que le han fallado a Dios, toman las cosas porque ellos quieren siempre que los mantengan en la palestra. Amén. Cuando usted entiende que usted le falló a Dios, se siente mal emocionalmente y usted entiende que usted no puede tomar esa oportunidad ese día porque usted lo escucha, usted da de lo que usted tiene. Amén. Y si usted da, te cuenta lo que te va a pagar. Tristeza. Ay, padre. Si está pecado, va a pecado. Va a dar pecado. El error más grande de un predicador o una persona creyente en pecado, está haciendo de tal. Inmediatamente tú te paras en el altar en pecado, tú enfrías a la iglesia. Porque ¿quién está en demonio? Sí. Cuando tú tomas la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu se mueve en la iglesia. Por eso fue que el apóstol Pablo, cuando le mordió la víbora, la gente en el tiempo que lo mordió, es que el apóstol Pablo portaba la presencia del Espíritu Santo. Y la víbora ataca según el fuego. El diablo te ataca cuando tú estás en unción. El diablo te ataca cuando tú estás bajo la presencia del Espíritu Santo. Mientras tú no estás buscando a Dios, Satanás te cega, porque Satanás entiende que tú estás frío. Ay, padre. Cuando tú te metes en el fuego, empieza a activar la leña, empieza a activar la unción de Dios, te va a picar la víbora. Sí. Pero no tengas miedo, porque es que Dios te está cuidando con su presencia. El apóstol Pablo no miró la víbora, miró que tenía el poder de Dios y siguió hablando de la presencia y siguió hablando del Espíritu de Dios.
Se movió la presencia del apóstol Pablo. Y los que estaban viendo se sorprendieron. Pero la viola está picando y el hombre no cae, no muere. Porque el apóstol Pablo era portador de la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Eso necesitamos en estos tiempos, hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, que porten la presencia del Espíritu de Dios. Para que aquellos jóvenes que se han apartado del Evangelio vengan al Evangelio. Porque cuando tú activas el tizón y se prende la leña, como se prendió en el becerro, tú el que está fuera de la iglesia, entra para el fuego porque estamos viendo algo. Tonto la iglesia. Amén. Dice, hermano, Está profundo. mis queridos oyentes, Gloria a Dios. el pueblo de Dios tiene la mejor oportunidad de buscar a Dios y no quiere aceptar en meterse en la presencia de Dios. Quiere estar en las cosas más fáciles, en lo más fácil. Para meterse en ayuno y oración es difícil. Eso es fuerte. Durar un día sin comer, orando en una iglesia, duro. Tú vas a comer para adorar a Dios. Como quiera, yo tengo el espíritu, mentira del diablo. Dice la Escritura que hay demonios que no salen sino con ayuno y oración. Y hay que sacar los demonios de incredulidad de la iglesia. Amén. Hay que sacar los demonios de enfermedad de la iglesia. Demonios de modernismo, de mundanalidad. Sacarlos del templo de Dios. Sucede algo en el pueblo de Dios. El pueblo está jugando con su salvación. Dice la palabra, ten lo que tiene para que no tome tu corazón. Iglesia, no juegues con tu salvación. Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte y multiplicarle a la iglesia los bienes espirituales y materiales. Pero nosotros no estamos dejando que el Espíritu de Dios obre nuestra vida como Dios quiera. Decimos, yo tomo el control de nuestra vida. Ay. Pero vemos una muchacha y la miramos como los ojos. ¿Qué tiene Dios el control de tu vida? Ok, somos humanos, podemos mirarla, pero de repente el diablo. Dice, Dios, ayúdame a no mirarla, ayúdame a mirarla con tus ojos. Amén. Dios va a cambiar tu vida. Amén. Pues yo soy un hombre, yo he visto muchas mujeres en la calle que la observo. Le digo, Dios, ya yo volví al Evangelio. Ayúdame a mirar las jóvenes de la iglesia que yo vaya donde vaya, con los ojos espirituales. Que no la mire con los ojos carnales. Jóvenes, mujeres, a mí ayúdame a mirarla con los ojos espirituales porque soy un hombre carnal. Amén. Pero yo me puedo a la expresión del Espíritu de Dios, que Dios haga en mi vida lo que Dios crea Ay, mejor. No vine al Evangelio a ocupar un banco. Amén. Vine al Evangelio a ser una fuente de bendición para otro. Hace un vaso de honra, no de deshonra. Pero la gloria es para Dios, todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo. El escritor de Eclesiastes le dice a los jóvenes, allégate joven tu juventud, toma placer de tu corazón, Sí. anda en los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos. Pero él le dijo más para abajo, pero recuerda que sobre todo esto te jugará Dios. Ay, Padre. Sí. ¿Entiendes? Que hay cristianos que ellos creen que todo se puede en la iglesia. El apóstol dijo, sí, todo tú puedes hacerlo, pero todo no conviene. Todo no nos Todo conviene. no conviene. Tienes que tener cuidado de lo que vas a hacer. No, mi hermano, Gloria. dándole gloria a Dios y gracias al Señor que me ha permitido en este tiempo, 2025, 2024, 2025, ser parte del pueblo de Dios nuevamente. Amén. Y ser de uno que porte la presencia del Espíritu de Dios. Y yo sé que a través de toda esta cosa que tú has tenido en los caminos de Dios, la trayectoria, lo cual ya tú sabes que es caer en el suelo, que es llorar para poderse levantar, ya tú vas a ver las cosas distintas, tú vas a ver y entender que todo el que está aquí en este camino es haciendo un sacrificio. Amén. Porque entiende esto, que cuando dice que venía una mujer, lo cual vino la presencia del Señor Jesucristo, dice que derramó en él, dice un aceite fresco, ¿verdad? Este aceite dice que tenía por precio 30 denarios. Escuche bien. ¿Y qué le decía a los demás? Pero está loca esta mujer, una cosa que vale para mantenerse por un año. ¿Y qué le dijo Jesús? Tranquilo. Allá. Hay muchos que no van a reconocer tu sacrificio para tener este camino. Amén. Hay muchos que no van a entender cuántas lágrimas tú le has fallado. Tú has ido a la presencia de Dios y dices, Señor, no quiero fallarte. Señor, agárrame. Señor, sosténme. Hay personas que no van a valorar el sacrificio de nadie. Y ya tú sabes qué es lo que es caerse en el suelo y qué es lo que es levantarse. Qué es lo que estar en el suelo y no ver a nadie, no ver a tu líder, no ver a tu hermano. Lo único que tú dependes es de Dios en ese momento. Amén. Y decirle, Señor, yo sé que te fallé. Yo sé que lo hice mal. Que transgredí, Señor, contra tu ley, contra mí, y que me dejé seducir por mi propia concupiscencia. Amén. Ahora, como dice usted, que cuando uno cae, uno viene con una nueva experiencia. ¿Nueva experiencia? Por eso es que cuando alguien viene a los caminos del Señor, nuevamente, sea que no sea descarriado, Dios lo usa más que antes. Amén. Y por eso, como decía usted, que muchos se ponen guapos, o muchos no ponemos guapos cuando viene un descarriado y a los pocos meses ya Dios lo está usando. Y ya Dios lo activa por el Espíritu Santo. Porque ellos entienden que es lo que estar en el suelo, que es lo que caerse y que Dios los restaure. Y saben que no hay cosa que no salgan de nuestra vida si no es por ayuno y con oración. Amén. ¿Cuántos no tenemos muchos años en este evangelio y no les gusta mucho ayunar? ¿No le gusta? ¿Cuántos no tienen una intimidad con Dios? La intimidad con Dios, escuche bien,
no es por más que tú leas la Biblia, sino por más que tú medites en ella. Dios mío. Porque ¿qué dice la palabra? Meditará de día y de noche. Ay, Padre, en mi ley. en mi ley. Y si tú lees Está esta escritura, profundo. esta te manda a buscar de Dios. Amén. Dice, claro, dice ahí que tiene que meterte en ayuno. Ay, ay, ay. Ahí está la historia de Jesucristo. Amén. Esto es en Mateo, creo que Mateo 5, cuando él sube al desierto, y el diablo lo tiembla. Jesucristo no salió a predicar una vez. No. Jesucristo fue 40 días al desierto. Aleluya. Israel duró 400 años en el desierto. Sí. Moisés duró 40 días en el Monte Carmelo, Así es. hablando con Jehová. Pero si tú lees la escritura de estos 40 días, el profeta Daniel duró 40 días 40 días más. buscando a Dios. Pero Cristo entra al desierto, el diablo lo tienta, él vence al diablo con la palabra, pero estaba revestido del Espíritu. Cuando Cristo sale los 40 días que cumplió, que va al templo, dijo esta palabra: el Espíritu está sobre mí y me ha enviado y me ha ungido. Ay, Padre. Si no va al desierto, él no dice: hoy se ha cumplido esta palabra en mí, Amén. porque el Espíritu va a estar sobre mí, me ha enviado Dios para ungir, para hablar a su pueblo. No lo dice. No lo digo. Ahí se cumplió la palabra. Y le dijo: la gloria postrera de mañana la primera, ¿cuándo se cumple? Destruyen el templo de Salomón, que hizo Salomón. Lo destruyen a Nabucodonosor, lo acaba con el templo. Luego hace otro templo, más pequeño. La gente se burlaba de un templo muy pequeño. Pero Cristo nunca entró al templo de Salomón. No. ¿Dónde entró Cristo? Ay. Al más pequeño. Y se mostró que la gloria postrera es mayor que la primera. Amén. Ahí se manifestó el poder de Dios. Ay, Padre. Entonces el pueblo tiene que entender, la iglesia tiene que entender que si no entra al desierto, tú no serás revestido de la presencia del Espíritu Santo, porque el desierto te conecta con el poder de Dios. Cristo estuvo en el desierto y los ángeles descendían y le servían. Ay, Padre. El pueblo de Israel pasó por el desierto 40 años, se enfrentó al mar rojo y Dios demostró su poder. Y este pueblo volvió a tropezar, pero Dios volvía, mostraba su poder por Israel. Dios le dio el maná. ¿Quién Dios le dio el maná en estos tiempos? Comida celestial. Ay, Padre. El pueblo de Israel vio en el desierto la gloria de Dios manifestarse como nadie lo ha visto en estos tiempos. Necesitamos volver al desierto. Amén. Necesitamos volver al desierto para buscarle a Dios, no para el desierto a volver atrás, no. Es buscar a Dios en el desierto para que el Espíritu de Dios se mueva en nuestra vida y los ángeles de Dios nos protejan, porque Dios envía a sus ángeles a proteger sus escogidos. Así es. Ángeles que pelean por ti. Pero en estos tiempos no hay que ir al desierto. Es muy bueno ir al altar de una vez para ir al altar que es al desierto. Eso está Para aquí falta. todos pararse en el altar en el templo fue al desierto. Hay que pasar su proceso. Pero eso hay que pasarlo primero. Así que antes de tú tomar un altar, tienes que ser capacitado. Sí, el desierto. Antes de tú hacer la obra del Señor, tienes que ser instruido. ¿Por qué? Porque si tú no has sido instruido, tú vas a ser de piedra vocación para lo que viene. Amén. Por eso que estamos viendo que los predicadores están golpeando al pueblo. Y es porque no fueron no tienen capacitados. presencia, no tienen Ay, unción. Padre. Y como te dije ahorita, mucho espuma y poco chocolate. Hay un grupo de predicadores que los institutos bíblicos son excelentes, pero no lo quieren usar con la presencia. Amén. Tú tienes conocimiento de un instituto bíblico, busca el Espíritu Santo, tú qué mensaje te va a poner en tu boca para el pueblo. Amén. No destruya la iglesia, no ataque al pueblo. Jesucristo le dejó la escritura a Juan 3:16. Y dijo: porque de esta manera amó Dios al mundo, Así es. que ha dado su hijo unigénito, porque todo aquel que da su vida más tenga vida eterna. Él no lo atacó, le habló de amor. Y habló de amor. Y dice: si tú no crees, tú eres condenado. Amén. Pero Dios lo mostró en el arca de Noé, Así es. el amor por el pueblo. Dios lo muestra en Sodoma y Gomorra por sus descendientes. Así es. Pero Dios lo muestra por el pueblo de Israel. Lo saca de Egipto por amor. No fue con juicio, fue con amor. ¿Pero a quién Dios castigó? Fue a los egipcios, porque el pueblo vea que Dios lo quería. Amén. Cuando tú atacas a un hijo de Dios, a un creyente, espérate que Dios te va a tu fuetazo. Sí. Tú estás atacando a un hijo de Dios que está pasando un proceso, ayúdalo. Dios te mandó a ayudarlo. Los que fueron a ayudar a Job, los que fueron a atacarlo. Y si Job no era por ellos, Dios le iba a matar a esos tres personajes que fueron allá. Ay, Padre. Dios le iba a matar. Por eso antes lo envió Dios a ayudar a los que fueron a atacar a Job y a acusarlo de pecador. Que pecaste. Dios no había pecado. Tú sabes que hay muchos que caen y no porque quieren, sino porque Dios lo predetermina. Varón, Para mira, yo darle una enseñanza de aquel que le hizo que cayese y que se apartara de los caminos del Señor. amén. Mira qué sucede con Ay, esas Padre. personas que caen, que nos descarriamos, volvemos. Hay unos que Amén. no vuelven. Hay personas que yo me se descarrian porque ya están cogiendo orgullo en su corazón. Sí. Cuando Dios te está usando terriblemente, tienes que ser humilde. Yo tuve oportunidad de predicar el evangelio en muchas iglesias. Y daba a Dios gracias y le daba la gloria a mi Dios. Nunca me sentí más grande que nadie. Dios me dio conocimiento de su palabra, que hasta ahora he podido hablar de su palabra con denuedo. Amén. No es que no he hecho un instituto, yo he ido como 3 meses a un instituto, fue lo que fui. Quiero terminar ahora. Para engrandecer el conocimiento, para uso de la palabra, según el Espíritu Santo ponga en mi corazón su palabra. Amén. Pero hay personas que se quieren hacerse grandes y yo los tumba, los hace caer al suelo.
Así Les es. envuelven en el lodo para que se vean Ay, Dios. dónde están envueltos. Para cuando vuelvan vengan humildemente. ¿No se está fiado que en la realidad hay unos predicadores que se creen que son Superman? Que ellos son que tienen el poder, no Dios. Pero Dios no te está dando dones para que tú te gloríes tú. Para que tú gloríes la gloria de Dios y manifiestes la presencia de Dios. Así es. Pero está sucediendo esto porque la iglesia, en su mayoría, han dejado de buscar la presencia. Han dejado de bajar al desierto. Han dejado de meterse en la cumbre. Antes se iba a los montes. Antes la iglesia amanecía día y noche, la iglesia llena de personas, pero buscando a Dios. Dios se glorificaba. Se cantaba un coro, y la gente danzando, brincando. Y así uno ve eso, que no era hablando de lengua. Le tienen miedo al Espíritu Santo, porque lo que hay mucho pecado en la iglesia. Están haciendo pecado. La iglesia se ha dedicado a recasarse. Se han dedicado a fornicar, adulterar. Han dejado de buscar la presentación como tal. Pero la gloria de Dios. Sucede esto para que el pueblo entienda que tiene que volver a los pies de Cristo. Tiene que congregarse al Señor. Tiene que volver a la senda antigua, como dijo el profeta Jeremías. Pararse por los caminos y preguntar por la senda antigua. El que se lo quiere preguntar por la senda antigua. Cuando habla de senda antigua, la iglesia entiende que senda antigua es la de ropa y de prenda. Que no debería usarse. Y yo me hago una pregunta. Siempre me la he hecho. Y me gustaría que un día me la contestaran. Y si Dios está en contra de los que usan ropa indecente. Porque hay mucha gente que usa ropa indecente en la iglesia. Sí. Y si Dios está en contra de los que usan la prenda, yo no lo veo como algún problema. Pero si Dios está en contra y tú te pierdes por ignorancia. Ahora, yo veo una mujer linda, hermosa, vestida decente, bajo la presencia del Espíritu Santo, la veo bien linda, bajo la presencia del Espíritu Santo, porque Dios pone la gracia. Así es. No estoy de acuerdo con la que no se derrizan y critican. Porque toda la que se derriza está buscando a Dios más que la que no se derriza. Pero tampoco quiero que la que no se derriza lo haga, porque eso es un adulterio. Sí. El rizar es un adulterio. Tú adulteras tu naturaleza de tu cabello que Dios te dio, con un químico que te puede hacer un daño. ¿Cuál es el problema? Si te causas un daño, estás pecando contra Dios. Dale. Porque todo lo que destruye el templo del Espíritu Santo es pecado ante Dios. No somos el templo del Espíritu Santo. Y si hablamos de vestidura, debemos vestir el templo de Dios con más respeto que nosotros. Amén. Con respeto. No hablo mucho de ropa porque no me compete a mí, le compete a los pastores. Sí. Pero quiero que la gente entienda que esto no es tema de ropa, es tema del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo, tú viste con decencia para Dios. Es lo primero. Así es. ¿Sabes lo que sucede en la iglesia? Que se ha ido el primer amor. Uno de los frutos del Espíritu es el primer amor. Y antes ella tenía. Ella tenía un amor por la sangre y por el mismo creyente. La iglesia tenía un amor terrible. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí en aquella vez, yo vivía allá arribota, pero yo estoy arriba. La iglesia me quedaba como casi a 3 kilómetros de distancia. El pastor nos buscaba en una calle mala toda la noche. El pastor iba buscando. A veces no nos buscaba y no trabajábamos como quiera. Porque había un amor en el pueblo de Dios para congregarse y santificarse. Amén. Donde hay amor por Dios, tú te santificas. Donde tú tienes amor, lo tienes todo. Porque Dios se glorifica en tu vida de una manera especial. Pero la iglesia no tiene amor. Amén. La iglesia no tiene juicio contra el pueblo. Contra la iglesia, contra el hermanito. Uno de los puntos más esenciales dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo lleva. Es decir, que el amor me hace entender que si tú eres mi hermano y como humano que tú eres, tienes defectos, tienes errores, cometes pecados, yo tengo que estar para ahí, para enmendar. Pablo decía a la iglesia de Corintios, dice, amados unos a otros y soportados. Él sabía que el carácter que tú tienes es muy distinto al carácter que yo. Claro, no somos iguales. ¿El qué? Y él estaba entendiendo de que hay personas y que iba a haber personas que no iban a confraternizar en su conducta. ¿Pero qué? Que el amor era el lapso de todas las cosas. Dice que el amor, por amor es que estamos aquí. Dice, porque Amén. de tal manera es amor al mundo, que el mundo hoy en día tiene la facultad de conocer a Dios. Amén. A través del pacto más esencial que es Sí. Jesucristo. Dice la Escritura, existen 3, la esperanza, la fe y el amor. Ay, Y mayor de todo es el amor. el amor. Si tú hablas en lengua y no tienes amor, dice que eres como símbolo resonante. Ay, Dice claramente. ay, Entonces, padre, que tiene amor lo tiene todo. lo tiene Lo todo. tiene todo. El punto más esencial. Dice, Jesucristo le dijo, amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Está profundo. Todos los mandamientos que estaban por él lo envolvió en 2. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, que Dios está primero. Amén. Luego a tu prójimo como a ti mismo. Si tú matas a tu prójimo, tú no le haces daño. No. Tú te haces daño tú. Si tú matas a tu prójimo, tú no le codices a la mujer. Tampoco. Si tú matas a tu prójimo, no le codices a lo que tiene, su carro, su bienes. Si tú matas a tu prójimo, tú no hablas mal de tu prójimo. No. O más claro, si la iglesia amaran al prójimo, no lo criticaran, lo trataran con amor. Los pastores tienen que amarse uno al otro.
para no criticar al otro, no criticar a la iglesia que es más grande que la de él. Cosas en tu iglesia pequeña, porque Dios te dio esa, porque sabe que tú tienes capacidad para dirigir esa iglesia pequeña. Y Dios va a hacer crecer a tu tiempo contigo. Ay, No quieres un templo grande que tú no vas a poder dirigirlo. ay, Si te va a ir de la mano. Si Dios no te da donde levantar un muerto, no ores por un muerto para que pase vergüenza. sí. Aléjate de ahí porque Dios te da su dones que quiere. Ay, Dios. Si Dios te dio donde sanidad, ora por un enfermo. ¿No? Si el enfermo sano, vaya de un muerto, ora por él, que no, Dios no te dio donde levantar el muerto. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere que tú entiendas, que Dios se glorifica cuando Él quiere, como Él quiere en tu vida. Amén. Siendo y cuando tú busques de Dios según la Escritura y te consagues en Dios en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios, santo. Porque Dios no quiere nada con el pecado. El hombre del pecado Dios no lo quiere. Ahora Dios quiere que el hombre del pecado se arrepienta Así es. y le abre las puertas del cielo a una oportunidad. Porque mucha gente piensa que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado, ya tenemos la salvación asegurada. No, Cristo murió por nuestro pecado y nos abrió la puerta del cielo. Amén. En plan, entra si tú quieres. Y el pecado ha sido condenado en la carne. ¿Cómo tú entras? Ay, Padre. Dejando de pecar. Pecate. ¿Qué le gusta a Dios y tú pecas? Que vengan los pies de Cristo Y te humilla. y te humille, porque hay gente que peca y no van al altar. Yo soy el profeta tal, el apóstol fulano. Usted no es nadie. Amén. Tú eres siervo de Cristo. Si Dios te dio el nombre de apóstol, pues atendido como dio el apóstol Pablo. Así es. ¿Qué dio el apóstol Pablo a los otros demás discípulos? A mí no fue nadie que me dio el apostolado. Fue allá en el tercer cielo como lo dieron. Ay, Padre. Fue allá arriba como dio Cristo el apostolado. ¿Pero quién era el apóstol Pablo? Un asesino, matando la iglesia. ¿Pero por qué lo hacía? ¿Por celo del servicio del mismo Dios? Buscando a Dios confundido. Había un celo que él mataba a los creyentes porque él creía que cuando él estaba Dios, ¿verdad? Ay, Padre. Pero en camino a Damasco, tuvo que pintar el Cristo Sí. y tumbarle el caballo. Pero él conoció al Señor ahí. Hey, Porque le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Cómo sabe que era el Señor? está raro eso. Dijo, Pablo, ¿por qué tú casi que sigues en mi iglesia? ¿Quién eres, Señor? Pues ya sabe que era Cristo. Sabía que era Dios. Dijo grandes cosas contra el viejo. Y lo guió a un sitio donde iban a hablar con él. ¿Quién fue el apóstol Pablo? No te voy a decir uno de los más grandes de los discípulos, porque todos tuvieron su momento, pero fue uno que tuvo más conocimiento, impartió la palabra con más denuedo, le habló a la iglesia con más libertad y le explicó qué era el pecado, le habló que la ley era el comienzo del pecado, pero por la ley se conocía el pecado, pero por la ley también había la salvación. Por la misma ley que conoció el pecado, vino la salvación que fue la gracia. Amén. Ahí están los frutos del Espíritu. El hombre tiene que vivir los frutos del Espíritu. Pero también están los de la carne que vienen por la ley, para que tú no lo cometas. Amén. Pero el hombre tiene que irse a lo espiritual, La iglesia, en vez de atacarse uno al otro, deben de hablar de la Escritura y enseñar a la iglesia. Amén. Y explicarle qué es lo que tiene que hacer el pueblo. Darle doctrina de salvación, doctrina para que busquen el Espíritu. Doctrinar a la iglesia como los tiempos antiguos. Amén. No criticar al hermano, a fulano, no coger el altar, porque hay predicadores que te llegan a la iglesia temprano para hablar con los hermanos de primera iglesia. Ay. Y después tú en el altar, que Dios me dijo, te dijo el diablo, no te dijo Dios, porque tú estás hablando con fulana, de que la hermana es mentirosa, que la hermana discutió con el marido, Sí. de que la hermana es adúltera, que está bebido con un hombre que no es su marido y es casada. Te lo dijo el diablo, porque te dijo un hermano. Están ministrando la palabra de Dios por información. Por información de No por humana. revelación de Dios. Ahora, cuando tú vienes al templo, que tú replicas llegar a la iglesia y te tiras de rodillas, en ese altar que nadie te conoce, y te pones a buscar a Dios en oración en ese momento, y Dios te revela misterio. Amén. Cuando tú te paras ahí, pero tú no avergüenzas. Así. Tú le dices, mira, la hermana María, Dios me dijo que está en pecado. No, hermana María, venga acá. Dice el Señor que tú estás haciendo esto, que no lo hagas. La hermana María echa un grito, ¡guay, gloria! Y empieza a brincar, pero el pueblo empieza a sentir el Espíritu Santo. Dios mío. Dios está hablando misterio, está hablando pueblo. Ay, Padre. Y el pueblo empieza a adorarle a Dios y el que está en pecado se ha asustado. Tú lo ves los ojotes porque ya sabe que hay una que Dios está hablando. Y como él conoce a María Sí. y sabe que hizo esto, y él también hizo otra cosa así, Ay, asustado. Ay, sí. Lo quiere buscar cómo salir huyendo. Sí, Señor. Ya los pies no lo aguanta, el diablo vete y ya ahí desesperado. Viene yo, fulano, ven acá, ven. ¿Qué estás haciendo amando a fulana? Ay. Hoy tú no tienes tu mujer ahí. Ay. Empieza Dios a romper cadena. Y dice, fulana, tú no hagas esto. Y tú así, cuando yo empecé a hablar, varón, Dios está moviendo en el pueblo. Amén. Eso tiene que buscar la iglesia en estos tiempos. Gloria a Dios. Una Que Dios se intimidad. mueva de esa manera especial como había antes. Que Dios no ha cambiado, Dios está en el mismo lugar. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por siempre y por los siglos. Está en el mismo sector, está en el mismo sitio, esperando que tú entres al altar a buscar a Dios. Amén. Porque la gente piensa que Dios está en la iglesia. No, Dios está en tu corazón. Ay, Padre. Dios está en tu corazón. El templo es para nosotros alabar a Dios. Y Él se mueve con nosotros en ese lugar. Y se mueve el Espíritu Santo. Porque ahí nos congregamos para debatir la Biblia y aprender más del Señor. Amén. Pero Dios está en tu corazón. Si tú estás en tu casa, te acuerdas, te traes en tu habitación y empiezas a clamar a Dios, Dios te va a escuchar porque está ahí contigo. Ay. Y Dios te va a decir, sí, estoy a tu lado. Te voy a fortalecer, te voy a librar, te voy a cuidar. Amén. Dios no te ha abandonado. Ahora, nosotros sí hemos abandonado a Dios. Ah.
¿Cómo lo hemos hecho? Con nuestras acciones. Así es. Como dice una canción de René González, que hemos vuelto a crucificar a Cristo en la cruz del Calvario, con nuestras acciones, nuestra forma de actuar. El problema más grande de la iglesia es la división. La iglesia tiene que volverse a unir. Tiene que unir. Yo estoy orando a Dios para que hagan confraternidad de pastores como antes, que teníamos aquí en el distrito, Yara y Villamella. Haga una confraternidad de pastores que una vez al mes esos pastores se reúnan, a alabar a Dios unido, una campaña de poder en un templo que Dios se mueva terrible. Que haga confraternidad de jóvenes, de damas, caballeros, de niños. Que el pueblo se une en un solo hombre y empiece a clamar a Dios nuevamente y veremos la gloria de Dios manifestarse. Amén. Gloria a Dios santo. Es como te decía ahorita antes de la entrevista, que nosotros ya nos sentimos orgullosos de ser dominicanos. Amén. Porque el único país en el mundo entero que hay 254 banderas que yo he visto, la única bandera que refleja la presencia de Dios, esta bandera. ¿Por qué la presencia de Dios? Tiene el nombre de Dios, dice Dios patria libertad, habla de una Trinidad, tiene la Biblia abierta en Juan 8:32, que dice que conocer la bandera de la bandera libre. Esa palabra, esta Biblia representa la palabra de Dios, pero tiene una cruz blanca que refleja la libertad. ¿Cuál libertad? Donde muere con la cruz del Calvario Cristo, pero tiene un color rojo. La sangre de Cristo derrama en la cruz del Calvario que está en el centro, pero tiene un color azul que significa el poder y la unción del pueblo de Dios en la tierra. Amén. Nosotros los dominicanos debemos sentirnos orgullosos, si después decir así, de ser hijo de Dios. Porque ser dominicano es hijo de Dios porque Dios está en este país. Amén. Llama a este país. Más la iglesia evangélica que vive aquí, que está en República Dominicana, debía sentirse libre, sin temor de salir a predicar en República Dominicana, porque esta tierra Dios la puso en tu mano, pueblo. Dios te la dio a ti, dominicano, para que predique el evangelio. Salga en pie de batalla. No permita que el diablo nos rebate a República Dominicana. Amén. Como lo está haciendo. Oremos por nuestros políticos para que Dios ponga en su corazón que la bandera dominicana no se debe quitar el escudo. Al contrario, yo diría que debe ponerse que brille lo más alto la bandera dominicana. Gloria a Dios santo. Dios, patria, libertad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese nombre. Amén. En todas las partes que tú hay Trinidad. En el centro una cruz. En el centro del escudo. Tiene un ramo de oliva. Un ramo de una palmera. La palmera significa fortaleza. En la sequedad, busca una palmera seca. En la tierra seca siempre hay agua. La palmera fundamenta para abajo sus raíces. Amén. Eso es ser cristiano, fundamental en la unción de Dios para abajo. En buscar el fundamento en la palabra de Dios. El ramo de oliva significa la unción. Amén. El único árbol que no estaba seco cuando el diluvio fue la rama de oliva. Sí. Que halló la paloma. Fortalece unción, una unión. Entonces eso tiene que entender el pueblo. Fortalecernos en el Señor. Gloria Y decirle a la República Dominicana, tierra de Dios. Declararle al diablo que este país es de Dios y que nosotros los evangélicos vamos a salir a predicar la palabra donde quiera. Y vamos a rescatar las almas que sean necesarias para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga de una manera poderosa en especial. Recuerda esto. Tiene que restaurar en vez de destruir. Porque un día fue él, un día fue ella, pero mañana quizás pueda ser. Así que Dios te bendiga y Dios te bendiga mucho. Antes de todo, vamos a estar dejando a mi hermano, aleluya, Mario, para que así esté haciendo una oración de despedida por las personas que se han descargado, le han fallado a Dios. Amén. Y que su corazón nuevamente quiera acercarse a Dios, pero hay oposiciones. Amén. Oremos. Gloria a Amados Dios. oyentes, tú que va a escuchar este mensaje, esperamos que sea de beneficio. Y a ti descarriado, que escucha, ponle atención. Que voy a orar especialmente por los descarriados. Gloria a Dios. Como yo estuve una vez descarriado y sé lo que se siente descarriado, Amén. siempre que estoy orando, lo pongo en las manos del Señor. Así es. Le he llamado al descarriado águila caída. Ay, ¿Por qué águila caída? Cuando una águila cae, que no tiene fuerza para volar, tiene que restaurar su pluma, amén. restaurar toda su fuerza. Y nosotros los creyentes, que somos el águila que estamos fortalecidos, te vamos a alimentar con la palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Gloria a Jesús, Dios. te damos gracias, Dios mío, por este momento que hemos hablado de tus palabras. Esperamos que este testimonio y estas palabras que hemos hablado a través de tu espíritu les sea de fortaleza a aquellos hermanos que están débiles en la fe. Dios mío, que se anime y se levanten en pie de batalla, en búsqueda, que vayan al desierto y que permitan que tu espíritu lo guíe, que tu presencia esté en ellos, Dios, que tu presencia lo guíe en el camino y que en ese desierto se fortalezcan, Dios del cielo, y cuando vengan de ahí, vengan revestidos, así como bajó Moisés de la cumbre, vengan revestidos de tu presencia, Dios, en una manera terrible, que el pueblo diga, tápate, porque lo que te ve en ti no podemos verlo, porque se ve el poder de Dios, que el diablo corra del pueblo del Señor. Dios mío, es tiempo de que tu iglesia se levante. Es tiempo que del pueblo se levante, Dios. Mira a los descarriados, Señor. Ayúdalo, Dios del cielo. Porque yo puedo saber lo que se siente
sentirse apartado de tu presencia, sentirse lejos de ti, pero tú no estás lejos de nosotros. Tú siempre has estado al lado del descarriado y le habla en su mente y le dice: acércate a mí y yo me acercaré a ti. Hace falta, Dios, que el pueblo tenga, Dios mío, misericordia por los descarriados. Ayuda al descarriado a acercarse a ti. Dios mío, fortalece en el camino. Guárdalo para tu gloria, para tu honra. Cuídalo, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, no permita que el diablo pueda destruir lo malo que están. Vamos a levantarlo en el nombre de Jesús. Restáuralo, Dios. Restaura, Dios. Que hace falta, Dios, que tu pueblo se levante, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén.